chicharreando afuera. Vamos a hablar de ayuno intermitente, que es un tema del que se habla muchísimo en las redes sociales, aparecen todo el tiempo, ¿no? Promociones para hacer esto, para hacer lo otro, de los beneficios del ayuno intermitente, lo beneficioso de esta otra dieta, todas las cuestiones que tienen que ver con la alimentación. No sé si estoy haciendo bien la intro o no, pero vamos a hablar con Jacqueline Fierro, que es médica y que es médica holística, además, ¿no? Que también nos puedes explicar. Podemos empezar por ahí, a ver. Hola, ¿cómo andás? Hola, chicos. Bienvenida. Gracias. Estoy re contenta de estar acá, de verdad. Ay, qué bueno. Que cada espacio que se abra para difundir otras miradas es muy valioso. Así que muchas gracias. Yo soy médica, sí, me recibí en la facultad. Es una pregunta frecuente que me hacen porque es como, no sé si es un elogio o un insulto, pero a continuación, muy continuamente me dicen que no parezco médica. Yo lo tomo como un elogio. Pero es porque la mirada holística es como una filosofía de vida, no es algo que se estudia en una carrera, es algo que se puede aplicar a todo lo que hacemos. Yo me considero como un ser holístico porque mi mirada del mundo y de los procesos involucra el hacerme preguntas de el origen de las cosas, que no es solo está en lo visible la respuesta siempre. Entonces, si bien tengo una base científica y una formación académica y entiendo parte de lo que pasa en el mundo de la medicina alópata, que es como se llama la medicina que estudiamos nosotros en la facu, la mirada holística lo que pretende es darle un contexto integral, también explicando desde el mundo de las emociones y desde el mundo mental y desde el mundo espiritual el porqué de lo que nos pasa y también ir a buscar ahí la solución. Es una mirada contemplativa que engloba todo y no es alternativa, no es una medicina alternativa, no es no vayas al médico clínico o no vayas al cardiólogo o deja de tomar la medicación. Es por qué pasó esto y cómo podemos buscar unas respuestas en los mundos no visibles. De eso se trata. Entonces, bueno, en relación a lo que decían de comer cuando tenemos hambre, el ayuno intermitente es una medida que usamos mucho en medicina holística, pero como les decía recién detrás de escenas, no es para todos ni todo el tiempo, es una medida más nada más. Lo que tiene de lindo el ayuno intermitente es que nos conecta con nuestra verdadera sensación de hambre, porque la alimentación tal y cual está ahora contemplada tiene que ver más con la industria que con la realidad integral de una persona. Digamos, los horarios actuales de las comidas son para ir a trabajar. No son pensando en la biología ni en la fisiología de las personas. Cada persona tiene una curva de hambre distinta, que también depende de su actividad física, de su género, de su talla y de su momento emocional también. Entonces, encontrar con esa curva y ser fiel a cuando tenemos hambre es un ejercicio de observación que el ayuno nos permite y que nos trae mucho más que beneficios biológicos. Más allá de que podemos hablar de todo lo que está en internet o citar un montón de libros y autores, para mí el ayuno intermitente es una experiencia para conectarte con tus cuerpos. Cuándo tiene hambre tu cuerpo físico, cuándo tiene hambre tu cuerpo emocional, cuándo tiene hambre tu cuerpo espiritual. Esa es una pregunta que el ayuno intermitente te la deja abierta, para que vos te conozcas y sepas cómo conectarte con todo lo que entra a tu cuerpo, porque todo lo que entra a tu cuerpo es alimento, no solo por la boca. Dale. No, ¿cómo definiríamos el ayuno intermitente? ¿Es pasar cierta cantidad de horas sin ingerir ningún tipo de alimento? ¿Cómo es? En sí, el ayuno intermitente, si buscamos su definición, tiene que ver con pasar 16 horas al día sin consumir hidratos de carbono por 5 días consecutivos. Esa es la definición si vamos a los libros. Es decir, que desde mi última ingesta a la noche hasta mi primera ingesta a la mañana, pasan 16 horas sin que yo consuma hidratos de carbono. ¿Eso qué quiere decir? Que puedo consumir otras cosas. Por ejemplo, infusiones no endulzadas, medicinas depurativas como las que solemos tomar a la mañana, diente de león, el limón, que si bien es una fruta, tiene muy poquito hidrato de carbono y no llega a levantar los niveles de glucemia. Porque lo que buscamos es que la sangre esté calmadita, como decir, tenemos la glucemia, que es el azúcar en sangre, buscamos que esté plana y que no genere picos de hiper e hipoglucemia, porque cuando la sangre sube rápido, el cuerpo hace mucho esfuerzo en guardarla. Y cuando baja rápido, el cerebro interpreta hambre. Entonces, el picoteo de hidratos de carbono hace que nunca lleguemos a tener un buen estado nutricional y nunca estemos saciados. Entonces el ayuno intermitente se complementa y es más, yo te diría, es una consecuencia de lo que comemos. El enfoque tradicional de pensar en el ayuno es pensar en no comer. Yo lo que digo es, el ayuno es la consecuencia de comer bien, no es no comer.
porque si en tus 8 horas vos haces 2 o 3 ingestas siguiendo tu curva real de tu cuerpo físico, del hambre, haces 2 o 3 ingestas de proteína y de grasa, del origen que quiera, esto vale para vegetarianos o para carnívoros, omnívoros, las 16 horas siguientes son una consecuencia de que no tenés hambre porque estás bien nutrido. Entonces no es que es hacer un esfuerzo, ni es generar un control mental, ni contar horas sin comer. Cuando vos comes bien, el ayuno intermitente es una consecuencia que sucede natural porque sí está nuestro cuerpo preparado para pasar horas en ayuno. ¿El cuerpo te pide hidratos de carbono si no comes Yo creo bien? que las emociones te piden hidratos de carbono. Porque el cuerpo te pide grasa y proteína, que es lo que necesita. Cuando vos aprendes a habitar y entender tu cuerpo emocional, te das cuenta que la mayoría de las veces que comemos por emociones, que están súper condicionadas y súper inconscientes, porque desde pequeños que festejamos los cumpleaños con torta o pasamos las depresiones con helado. Y entonces tenemos un condicionamiento de que creemos que la felicidad está en los hidratos de carbono refinados y la industria de la alimentación se encargó de certificar ese concepto en el inconsciente colectivo. Si nosotros empezamos de a poco a subir las grasas, las proteínas, a subir la actividad física, a seguir la meditación, a subir todos los hábitos beneficiosos, nos encontramos que con nuestro cuerpo físico la verdad es que muy pocas veces necesita azúcar y la necesita de las frutas, que es la forma más natural de comerla, que no es la glucosa sola, es glucosa con fructosa, con fibra, bien masticada. Tu cuerpo tiene una memoria mamífera. Nosotros somos mamíferos en nuestra biología. Si bien el humano no es animal, es la mitad del camino entre el animal y la divinidad, digamos. Somos un alma divina en un cuerpo mamífero. Este cuerpo mamífero tiene memorias. Y estas memorias nos hablan de que nosotros estábamos preparados para levantarnos primero a hacer un esfuerzo y después obtener el alimento. Teníamos que cazar, teníamos que sembrar, teníamos que cosechar, teníamos que escalar árboles para obtener el alimento. Por eso el alimento nos da placer porque libera, entre otras hormonas, una que se llama dopamina, que es la que premia el esfuerzo. Nosotros en la cultura del no esfuerzo nos levantamos y sin hacer nada primero comemos. Y esa memoria no es compatible con nuestra naturaleza. Se puede entrenar en ayunas. Se puede entrenar en ayunas. Y eso está demostrado. Lo que pasa es que la ciencia es muy subjetiva también, no es el mundo objetivo, claro, la ciencia, porque está condicionado por a quién conviene que la información se divulgue. Entonces hay un mundito dentro de la ciencia que hace que lo que le llega a la población final no sea lo que realmente está estudiado en su totalidad. Hay muchísimos estudios, hay muchísimos libros de divulgación científica escritos por médicos y por científicos que lo que hacen es también mostrar otros estudios que no están auspiciados por las farmacéuticas ni por la industria alimentaria, que es el que le hace el pase para el gol a la industria farmacéutica, donde se está demostrado que podemos hacer actividad física en ayuno y que eso es compatible con nuestra memoria nómade. ¿Y de dónde surge esto que si haces ejercicio en ayuno te baja la presión, por ejemplo? De la ignorancia, porque la presión es una variable, la glucemia es otra variable. La presión depende de las sales, la glucemia depende del azúcar, son cosas distintas. Las personas cuando están acostumbradas a comer muchos hidratos de carbono y de repente no comen o comen poco, pasan tiempo, sucede esto que ya llamaba la curva descendente de la glucemia. Eso el cerebro lo interpreta como una hipoglucemia, pero es relativa. Es un descenso rápido del azúcar en sangre. No estamos hablando de valores todavía, ¿no? Simplemente un descenso rápido. Eso el cerebro lo interpreta como que falta azúcar. Y la falta de educación sanitaria que tenemos hace que la población general diga, me baja la presión. Si en ese momento te medimos la presión, tu presión va a estar bien. Si en ese momento te pinchamos la glucosa, te va a dar por encima de 60. El cuerpo jamás, si está sano, jamás va a bajar sus valores normales de glucemia ni de tensión. Jamás. El cuerpo es súper sabio, súper inteligente y tiene un montón de mecanismos todo el tiempo activos para que eso suceda. Ya que entre comer muy mal y comer todo el tiempo productos súper elaborados de supermercado y estas cosas que vemos ahí todo el tiempo, y entre el ideal me imagino que hay un montón de grises, ¿no? Digamos, ¿por dónde sugerís vos a quien quiere comenzar un cambio de hábitos, de alimentación, ¿por dónde empezar? ¿Por qué? Porque por ahí el ayuno intermitente, es como decías al principio, es una herramienta, pero no es tan fácil. O no es para todas las personas, claro, decías también. Claro, yo, por ejemplo, a las personas que vienen directamente con esa consulta, quieren hacer un ayuno intermitente, yo empiezo por subir las grasas y las proteínas, de lo que sea que está comiendo la persona.
Antes de eso empiezo por dibujar la curva del hambre y antes de eso empiezo por pedir que separemos el hambre real de la emocional. Por lo tanto, tiene que haber una inteligencia emocional o una intención de mejorar la inteligencia emocional de quien hace una consulta holística. En realidad la consulta holística no es para todos. El ayuno intermitente, si llegamos al fin, vamos a ver que todos podemos. Pero como vos decís, hay un camino largo de un montón de grises que es el que yo llamo el camino del amor propio. Entonces, si vos me preguntás por qué hábito empezar, por el más amoroso. Porque hay 1.000.000 de hábitos amigables y necesarios con el cuerpo. Dormirte sin el celular, escuchar tu curva del hambre, ir a terapia y hablar de tus emociones, hacer actividad física, nutrir tus afectos. Hay un montón de hábitos, el cuerpo está lleno de posibilidades de mejorar, pero tenemos la tendencia a ir siempre a lo más difícil y a lo impuesto desde una moda, a lo impuesto desde nuestra mente que está todo el tiempo exigiéndonos más. Yo propongo conectarnos desde la abundancia, no desde la carencia. No es necesario ir a lo más difícil o a lo poco amigable o amoroso con el cuerpo. Hay cosas re fáciles, re sencillas que para que se sostengan en el tiempo deben ser disfrutables. Entonces empezamos por ver qué a vos te genera placer y cómo podemos hacerlo un hábito. Y después sobre esa base de lo placentero empezamos a hacer un Shenga de todos los hábitos amorosos, ¿no? Por eso la consulta es fundamental, porque es un espacio individual. En la medicina holística no hay, como en la medicina alópata, una regla para todos. Contempla que cada ser es único y cada persona tiene su propio proceso de aprendizaje y hay que individualizarlo y respetarlo, pero siempre todos podemos todo. Todos somos la potencialidad de todo. Con disciplina, con amor propio, se puede llegar a los buenos hábitos y se puede llegar a cultivar estas 3 áreas grandes del alimento que yo siempre hablo, que es el alimento físico, el alimento emocional y el alimento espiritual. O sea, el cuerpo tiene reglas, o sea que hay que comer determinadas cosas a determinados horarios, hay que hacer actividad física, las emociones tienen regla, por lo tanto nutrir nuestro cuerpo emocional independiente de nuestro cuerpo físico es súper necesario y nuestro espíritu también necesita ser nutrido con propósito, con levantarte todos los días y sentir que existís para algo. La medicina que le llamamos convencional, la alópata, como le decís vos, ¿va hacia una mirada holística? O yo pensaba recién mientras hablaba ya que, no sé, nosotros hablamos siempre de la justicia y de la necesidad de que haya una reforma en la justicia, una reforma con una perspectiva de género, por ejemplo. No decimos, es necesario. Bueno, ¿la medicina va hacia eso o vos la ves muy lenta la cuestión? La humanidad va hacia eso. Y por consecuencia todos los sistemas van a ir hacia eso. Los seres humanos estamos buscando respuestas, estamos siendo cada vez más inconformistas. O sea, nuestra generación es clave, nuestra generación es bisagra, porque nosotros venimos de mamá y papá que compraron todo el paquete sueldo fijo, jubilación, inflación, obra social, enfermedad. Eso es un mismo paquete. Nosotros nacimos en una generación en donde el cambio es tan constante que no podemos tener esa simplicidad. Las respuestas no son tan simples para nosotros. A mi mamá si le duele la cabeza se toma un analgésico y está bien. Yo me pregunto por qué me duele la cabeza. Entonces ese es el salto cuántico generacional. Hay un mundo de personas, sobre todo los adolescentes, que se están haciendo preguntas que no les responde el sistema actual. Entonces necesitamos co-crear otros sistemas educativos, de salud, financieros, etcétera. Necesitamos desarrollar todas las inteligencias. La inteligencia terapéutica es una de ellas. Pero el ser humano por propia evolución va a empezar a hacerse preguntas y va a empezar a generar sistemas paralelos que les den respuestas. Pienso si a veces cuando las personas se enferman les hacemos esas preguntas, bueno, pero ¿cómo vivía y cómo procesaba lo que le pasaba? ¿No es también como encima que están enfermas cargarles como una responsabilidad extra? A veces las personas no se enferman, los niños se enferman y mueren de cáncer, por ejemplo, son enfermedades terribles, y decís, es un niño. ¿Qué cosa puede haber soportado o no procesado? No sé, como que a veces me parece que hay algo que es castigar más a la persona que ya de por sí está padeciendo.
Claro, hay un límite fino, así gris, entre la mirada holística y el positivismo tóxico. Nos suelen encasillar en esos lugares en donde subimos frases bonitas a Instagram, que sí lo hacemos, pero no es tan sencilla la vida. La mirada holística pretende que nos miremos desde arriba como seres divinos. O sea, es necesario tener una contemplación del ser como alguien espiritual. Entonces la enfermedad muchas veces son disparadores de una expansión de conciencia del ser humano hacia su contemplación espiritual. Si a una mujer se le enferma un hijo, empieza a pensar si existe Dios o no. ¿Y por qué? ¿Y para qué? La idea de todo esto es que nos hagamos preguntas, no que compremos respuestas, que es el sistema del cual venimos y en el cual queremos salir. Entonces, no es sobrecargar con más padecimiento, sino es preguntarte el para qué, ¿no? No es por qué a mí, sino es para qué. ¿Qué tengo yo que aprender de esto? De que yo me enferme, de que se enferme un hijo, de que se enferme un padre, de que se muera alguien, de que yo pueda o no pueda con este dolor. ¿En qué me voy a convertir después de esta prueba que me puso la vida? ¿Me voy a convertir en un ser con mayor inteligencia? ¿Esto va a expandir mi inteligencia o me va a sumergir en el victimismo? Porque esa es la diferencia. Ahí es donde el camino se abre como un Y. El sistema de la mirada holística sale del circuito de la víctima, el victimario y el superhéroe, que es el paradigma actual. Hay alguien bueno, hay alguien malo y hay alguien que salva. En la mirada holística no existe esa división. A todos lo que nos pasa porque es nuestro inconsciente proyectando una posibilidad de aprendizaje. Mientras más en el inconsciente está, más dolorosa, y estoy poniendo comillas, va a ser ese aprendizaje, más nos vamos a pegar emocionalmente a ese cambio de realidad que nos está pidiendo. Mientras más trabajamos sobre nuestra conciencia, menos doloroso es el aprendizaje, porque es el camino del amor. Bueno, Jackie, te agradecemos un montón que hayas venido. Estaba pensando, por ahí no tiene nada que ver con todo lo que venías hablando, que era re interesante, pero me quedé en la importancia, te pregunto, ¿qué importancia le das vos a esta ley de etiquetado frontal? Que por ahí nos volvemos a lo terrenal, pero digo, sí. A mí me parece súper importante porque además hay un montón de gente que hoy entra al súper y dice, pero yo no sabía que esto era así, ¿no? Y ve un yogur y dice, no lo compro eso, digamos, no sé. ¿Le das importancia a eso? ¿Te parece una buena medida? Sí, es una buena medida, más no es el salto cuántico en conciencia en alimentación, digamos. Es un aporte significativo, obviamente estoy de acuerdo, más yo misma en un mal estado emocional me como todas las etiquetas negras. A conciencia, pero a conciencia, por ahí esa es la diferencia, ¿no? Bueno, esto es una porquería, pero... Claro, yo preferiría que tenga una etiqueta que diga esto no es amor. Con esa etiqueta capaz que la compro menos. Bueno, Jackie, ¿dónde te pueden buscar? ¿En redes, páginas? Me pueden buscar en mi web, que es www.diceelcuerpo.com. Así también estoy en Instagram, Dice el Cuerpo. Bueno, es un mantra que como filosofía tiene la autoescucha como base de toda verdad. Bueno, Jackie, te agradecemos mucho que hayas venido. Hablamos de ayuno intermitente y de otras cosas. Ajá, querías preguntas personales, no nos alcanzó el tiempo. No, bueno, gracias, Jackie. Gracias a ustedes. Jacqueline Fierro, médica holística, pasó por nuestro programa. Todo el mundo sabe. Laura D'Amico y Esteban Floriano encabezan Todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe.